Hola, voy a hablarles de imágenes en uveitis, particularmente aquellas que más nos ayudan en el manejo de pacientes con inflamaciones oculares. En general, las uveitis son enfermedades de difícil diagnóstico y manejo y por eso mismo, si bien el interrogatorio, el examen físico y la observación directa son importantes, no siempre son suficientes y requerimos de más información. Las imágenes son una herramienta muy útil para poder alcanzar esta columna de la derecha, para hacer el diagnóstico, el tratamiento, para ver la respuesta terapéutica, detectar complicaciones y prevenir recurrencias. Se habla actualmente mucho de multimodalidad. Multimodalidad se podría definir así groseramente como la propiedad de aprovechar al máximo la información que aporta cada método complementario de imágenes a nuestra disposición. Los más usados actualmente son la tomografía de coherencia óptica, la angiografía con contraste, fluoresceína fundamentalmente, la angio-CT, la autofluorescencia y el ultrasonido. La angiografía con fluoresceína probablemente sea el método diagnóstico de imágenes más importante en las uveitis. Si bien ustedes lo saben, hay que recordar que es un estudio dinámico donde la información que brinda este método empieza cuando uno inyecta el contraste en una vena del brazo y debemos, por lo tanto, tener toda la información posible de cada uno de los fotogramas que nos va aportando desde entonces. Esta imagen de la izquierda es un video de tiempo real que muestra cómo se va comportando el ingreso de contraste desde las arteriolas, los capilares y las vénulas en las diferentes fases. Completado el minuto, tenemos que hacer un seguimiento por lo menos por 10 o 15 minutos para ir evaluando la información que nos va aportando desde entonces. Esta es una imagen al minuto, a los 2 minutos, a los 3 minutos y a los 6 minutos, donde vemos cómo se va modificando la información y podemos evaluar acá con más claridad datos como papilitis, edema macular, vasculitis y por un fenómeno pantalla la vitreitis. La angiografía tiene una propiedad que es fundamental y es la detección de inflamación, que se detecta como filtración o leakage. En este ejemplo vemos una paciente con un cuadro de inflamación intraocular unilateral derecha, vemos el comportamiento angiográfico de ese ojo con la sucesiva filtración de contraste a predominio perivenoso y una papilar, y esto es a mayor campo, básicamente es una periflebitis. Entonces, con esta información tenemos que pensar en enfermedades que pueden provocar periflebitis, como sarcoidosis, tuberculosis, enfermedad de Virchow, Behçet, esclerosis múltiple, enfermedad de His, entre otras. Otra propiedad que tiene la angiografía con fluoresceína es la detección de isquemia, como cierre capilar o stop vascular, y la presencia de neovasos. Este es un ejemplo un tanto grosero, un paciente varón que consulta por un cuadro agudo de disfunción visual central dramática. Vemos en el fondo de ojos que hay signos que nos hacen pensar en isquemia por esa palidez, esa mancha rojo cereza bilateral. Vemos un compromiso vascular difuso y hemorrágico, pero la angiografía es la que nos pone de manifiesto ese compromiso severo de tipo obstructivo, de tipo isquémico, tanto en el polo posterior como en la periferia. Entonces, aquí tenemos que pensar en patologías asociadas a vasculitis oclusiva, enfermedades infecciosas o no infecciosas, dentro de las no infecciosas, enfermedad de Behçet, lupus, síndrome antifosfolipídico, policondritis recidivante, IRBAN, toxicidad por drogas, leucemia, síndromes paraneoplásicos o enfermedad de His, y dentro de las infecciosas, bueno, muchas como el herpes, dengue, influenza, tuberculosis, endoftalmitis, entre otras. Este ejemplo es un tanto diferente, es una mujer con episodios reiterados de obstrucciones arteriales de rama. Aquí vemos en el ojo derecho un cuadro agudo de obstrucción arterial temporal superior y una señal en el ojo derecho de haber tenido una previa en el ojo contralateral. Sucesivamente hace nuevos episodios de obstrucción arterial en ambos ojos
La angiografía muestra ese stop en el pasaje de contraste y la difusión tardía en otros sectores, en ambos ojos en diferentes momentos. Entonces, la presencia de una obstrucción arterial recurrente nos tiene que hacer pensar en algunas enfermedades, fundamentalmente el síndrome de Susak, que era lo que tiene esta paciente, pero también el lupus, el síndrome de Churg-Strauss, enfermedad de Crohn, enfermedad de Behçet, reumatosis con poliangiitis y dentro de las infecciosas, enfermedad por arañazo de gato, por ejemplo. En este caso vemos un cuadro bilateral simétrico agudo de vasculitis hemorrágica con un envainamiento muy característico a nivel vascular. Esta es una forma de mostrarles que había una intensa vitreitis además en ambos ojos. Bueno, y acá por supuesto es fundamental hacer una angiografía. No se ve muy bien por la turbidez vítrea, pero se veía claramente que había una mezcla, una combinación de filtración y también de cierre vascular. Entonces estamos ante un caso claramente de vasculitis en rama escarchada. Tenemos que descartar causas no idiopáticas, que son las más frecuentes, como virales, incluso infiltración leucémica o linfoma, lupus, enfermedad de Crohn y otras causas infecciosas. Este es el mismo paciente ya en tratamiento con fotocoagulación, habiendo sido inmunosuprimido. Pero bueno, hemos aprendido en los últimos años que la inflamación no se ubica solamente en la zona central, sino también hay mucha patología y mucha información que buscar en la periferia. Y actualmente tenemos equipos que amplían la zona de observación en una sola toma de hasta 200 grados. Este es un ejemplo de la importancia de investigar más allá de la zona central, una paciente con lupus y una vasculitis oclusiva central, con octociliares en la papila, pero en la periferia temporal superior había un cierre capilar de jerarquía que no había sido o no habría sido percibido de otra manera. Como es de esperar, quienes han estudiado diferencialmente los métodos de imágenes centrales, tipo TDRS y de campo muy amplio, se ha encontrado que a mayor territorio estudiado, mayor posibilidad de hacer un diagnóstico, de detectar mayor campo de vasculitis y también de modificar el tratamiento. De todas maneras, no interesa si no pueden contar con un sistema de imágenes sofisticado de campo muy amplio. En ese caso tendrán que utilizar su equipo convencional, pero tomarse el trabajo de tomar imágenes en la periferia lo más que puedan, de acuerdo a la patología que exista, para poder encontrar la mayor información posible. En este ejemplo vemos que hay fundamentalmente en la periferia una capilaritis bastante difusa, y bueno, tomando imágenes periféricas podemos llegar a tener esa información. En este otro ejemplo, era un paciente con una tumoración vasoproliferativa temporal inferior. Acá la información hay que buscarla justamente en la periferia. Vemos que si ampliamos moviendo la cámara hacia la periferia, podemos encontrar, además de la filtración difusa, una zona de cierre capilar y neovasos en la periferia temporal inferior. Este es un ejemplo que me gusta porque habla de la importancia de este método de imágenes. Es una paciente mujer que había hace pocos meses, de 47 años, que había comenzado con un cuadro de uveitis en 2017 con la presencia de edema macular bilateral que no había querido tratar. 2 años después ya se había detectado una vasculitis con mayor compromiso visual central y periférico que tampoco quiso tratar. En 2021, con una evaluación reumatológica normal, se le decide implantar un dexametasona intravítrea en ambos ojos, luego prednisona oral y metrotexato oral. Y en 2022 se hace una vitrectomía por una membrana epirretiniana en el ojo izquierdo. Lo curioso de este caso es que nunca se le pudo realizar una angiografía con contraste por dificultades técnicas, según refiere la paciente, porque no se podía encontrar vena. Entonces, no teníamos en estos 5 años de estudio ese método de imágenes. Esta es la información que ella traía en la primera consulta, un edema macular marcado que había respondido de buena forma con el implante de Osurdex, y en el ojo izquierdo había recibido una
vitrectomía para extraer esa pequeña membrana hiperretiniana que aparece en los CT. Tenía además este angio-CT bilateral donde muestra de una forma muy clara esta remodelación capilar por la enfermedad inflamatoria crónica. Y esta es la imagen que yo le tomé cuando la vi, donde había ya un edema macular reagudizado por la falta de respuesta, por el lavado del efecto de la dexametasona, esta persistencia del compromiso capilar crónico bilateral. Y acá sí pudimos, por suerte, hacer una angiografía con contraste, donde vemos en el polo posterior una papilitis marcada, una vasculitis de predominio venoso y edema macular en ese patrón petaloide. Pero la importancia de la angiografía con contraste buscando información en la periferia es que pudimos ver que había un compromiso difuso en 360 grados en ambos ojos de vasculitis oclusiva, que incluso en el ojo contralateral, que había sido operada y fotocoagulada, no se había tratado con fotocoagulación la zona de no perfusión por no tener esa información previa. Esto, por ejemplo, por supuesto, cambia la conducta. En este otro caso, les comento el caso de una mujer de 60 años que había sido operada de cataratas en ambos ojos en 2018 y que consulta en 2021 por visión borrosa progresiva de ojo derecho con micropsis. Tenía a la observación directa una turbidez vítrea difusa, más de tipo proteináceo, parecía que celular, y la presencia de una masa temporal inferior exudativa con lípidos subretinianos en ese sector y hemorragias. La angiografía de campo amplio permitió detectar que el origen de esa tumoración vasoproliferativa era efectivamente una itis intermedia, una capilaritis difusa crónica no detectada previamente. El angio-CT en este caso, como vimos antes, no aporta información de jerarquía. Entonces quiero remarcar la importancia de hacer una angiografía con fluoresceína en todos los casos de presunta ovitis intermedia, porque la información que da de forma directa es poca comparada con la que da la angiografía, como vemos acá. Vemos claramente el patrón característico de capilaritis aquí difusa, con ese patrón en el lecho que nos ayuda al diagnóstico y también a la conducta terapéutica. Otra modalidad de compromiso angiográfico en la parplanitis es la filtración periférica, que se da incluso, como en este niño, en cuadros más asintomáticos. Quienes han estudiado estos patrones han detectado que ante una parplanitis la angiografía puede no manifestarse con ningún compromiso en el 7% de los casos, puede manifestar filtración periférica en la tercera parte de los casos y en el resto una filtración difusa. Y es importante remarcar que en la mitad de los casos de filtración difusa no había presencia de células, por lo menos clínicamente. La filtración difusa se asocia, como es de esperar, a una peor agudeza visual en el tiempo. Pero bueno, la angiografía no solamente es útil para detectar vasculitis, sino también compromiso, por ejemplo, coroideo. Acá estamos ante un caso muy característico de coroiditis bilateral, con desprendimientos exudativos bullosos multilobulados de retina con papilitis, y este patrón característico de filtración puntiforme que aumenta con los tiempos, teniendo estos desprendimientos inflamatorios de la retina exudativos, formando esos globos blanquecinos. Tenemos que pensar, por supuesto, ante este cuadro, en primer lugar, en una enfermedad de glucosa exagerada o en su defecto una enfermedad simpática, pero también escleritis posterior, efusión uveal, coroiditis, algunas epiteliopatías como LAMPI o algunas retinitis. Entonces, para terminar con esta modalidad de diagnóstico de imágenes, recordar la importancia que tiene para identificar la inflamación por filtración y para detectar compromiso vascular oclusivo, tanto central como periférico, la presencia de patrones que contribuyen al diagnóstico clínico de enfermedades y, por supuesto, la información complementaria, por ejemplo, al OCT, para algunas complicaciones como edema macular o membranas neovasculares coroides. Voy a hablar algunos minutos también del angio-CT, que es un método, como ustedes saben, más nuevo, que también tiene una información útil complementaria, que la diferencia que tiene es que detecta flujo, porque básicamente lo que hace son escaneos repetidos en la misma área del tejido múltiples veces y permite analizar las diferentes capas vasculares por segmentación. Entonces, en este caso vemos
en este cuadradito de angiografía la misma información que aporta la angiografía desmenuzada en estos estratos en las diferentes capas vasculares, tanto de la retina como de la coroides y coriocapilar. Tiene algunas indicaciones absolutas, como cuando hay alergia a la fluoresceína, en pacientes embarazadas, cuando hay compromiso renal severo, y algunas ventajas, por ejemplo, no requerir contraste y ser un método incruento y poder ser usado, realizado muchas veces. Pero tiene algunas desventajas también, por supuesto, como ser muy sensible a la opacidad de medios, que en los casos de inflamación es algo muy común, la presencia de artefactos que pueden confundir o malinterpretar los resultados, y la dificultad en la realización por compromiso en la visión central. Es importante remarcarles que la angiografía con fluoresceína no es sinónimo de angio-CT, sino que son estudios complementarios diferentes. El angio-CT aún no reemplaza la angiografía con fluoresceína. Y bueno, nuevamente decirles que la angiografía con fluoresceína detecta mejor la inflamación porque detecta filtración, mientras que el angio-CT detecta mejor el compromiso en los diferentes plexos capilares profundos fundamentalmente, y el compromiso coriocapilar y el estroma coroideo. Dijimos que la angiografía detecta mejor la inflamación por filtración, pero bueno, existen métodos indirectos actualmente de detección de inflamación a través de algoritmos que probablemente en un futuro puedan asemejarse a lo que aporta la angiografía con fluoresceína. La contra muy importante de este método son la presencia de artefactos por Hess vitro, por condensaciones inflamatorias, que nos tienen que permitir conocer claramente la información que nos brinda y no confundirnos. A su vez, la ventaja de la angiografía con fluoresceína es que nos permite evaluar en una sola toma la periferia con los nuevos métodos de campo amplio. Bueno, y el angio-CT actualmente va ampliando su zona de estudio con equipos más modernos, todavía no llegando a la extensión que nos aporta la angiografía. Este es un ejemplo de una combinación de la información de ambos métodos, una paciente con un cuadro asintomático de vasculopatía oclusiva periférica bilateral simétrica. Vemos por la angiografía de campo amplio el compromiso periférico capilar y la presencia de neovasos de tipo Sifan. Y bueno, y si hacemos con un método tradicional de angio-CT un escaneo periférico, vemos claramente este compromiso vascular. La ventaja que podríamos tener es poder hacer un seguimiento incruento luego del tratamiento con láser, por ejemplo. En este otro ejemplo, estamos viendo una paciente con múltiples lesiones coroideas y presunta membrana neovascular coroidea en la mácula. Le hacemos una angiografía con fluoresceína y vemos acá una filtración en los diferentes focos profundos. Nos limitamos a ver estas dos lesiones macular y paramacular. Vemos que el angio-CT nos permite establecer con claridad, tal vez más que la angiografía, que corresponden a membranas neovasculares coroideas ambas lesiones. Este es otro ejemplo, una línea con un cuadro conocido previo de toxoplasmosis bilateral. Su mejor ojo era el ojo derecho y consulta por disminución visual en su mejor ojo, en el ojo derecho. Queremos saber por qué, si es porque hay una reactivación de su retinitis. Hacemos cortes de OCT, donde el corte superior pasa por la zona central y vemos que hay fluido subretiniano y algunas lesiones profundas que nos pueden confundir de si eso es realmente una retinitis o una membrana neovascular coroidea. El angio-CT nos permite detectar claramente que estamos ante una membrana coroidea que se produjo en el borde de la cicatriz retinocoroidea previa. También nos permite, por ejemplo, detectar áreas de ausencia de flujo ante un cuadro, por ejemplo, de retinitis, como en este caso, por toxoplasmosis, y la remodelación capilar posterior al tratamiento. La autofluorescencia es un método de imágenes que usamos mucho en uveitis y da una información muchas veces muy valiosa y diferente a los otros métodos. Básicamente, lo que nos permite detectar son cuadros de hiperautofluorescencia por acumulación de material a nivel del epitelio pigmentario, fundamentalmente lipofucsina, por una alteración en el metabolismo de la retina externa.
básicamente inducida por vías prooxidativas o por hiperplasia reactiva del epitelio pigmentario también. Y áreas oscuras o de hipoautofluorescencia o por compromiso de los fotorreceptores del epitelio pigmentario o por bloqueo. Este es un ejemplo del comportamiento en el tiempo de una lesión inicialmente hiperautofluorescente que luego se convierte en hipoautofluorescente, en este caso en una enfermedad de EMPL. Otras uveitis más comunes, como la toxoplasmosis, también van produciendo un patrón diferencial con el tiempo, con el tratamiento, un tanto más precisas que la información directa si lo quieren hacer. Vemos cómo la lesión inicialmente de bordes difusos se va volviendo de bordes más netos, más oscuros, hasta terminando cuando se inactiva el cuadro completamente en una lesión de bordes netos hipoautofluorescente. Es particularmente útil, en mi opinión, en esos cuadros de toxoplasmosis difusa crónicas, los cuales lleva tiempo inactivarse. Podemos ver con más claridad cómo se va convirtiendo esa placa originalmente blanca, hiperautofluorescente, en una placa oscura por atrofia. Este es un ejemplo de una enfermedad de oclusión exagerada con el compromiso de retina externa que luego se va modificando con el tiempo. Para mí es particularmente útil este método en enfermedades que afectan los fotorreceptores, como el síndrome de múltiples puntos blancos evanescentes. Este es un cuadro clásico que es fácilmente detectable incluso mirando el fondo de ojos, donde vemos múltiples puntos blancos evanescentes. La geografía con fluoresceína no aporta información, pero la autofluorescencia permite ampliar, nos permite ver en mayor extensión y contraste esas lesiones de retina profunda. Y también permite ver la evolución en el tiempo, por supuesto en este caso sin tratamiento. Pero ¿qué pasa ante un cuadro menos marcado, menos clásico como en este, donde básicamente lo que vemos en este paciente es un defecto macular, dos pliegues maculares, tal vez una leve papilitis, y si buscamos con mucho detalle podemos ver alguna mínima lesión puntiforme blanquecina, probablemente porque ha pasado algún tiempo, algunos días desde la aparición del cuadro, y los puntos empiezan justamente a desvanecerse. La autofluorescencia, particularmente con luz azul, con láser de barrido, permite ver muy claramente estos múltiples puntos blancos, ahora hiperautofluorescentes, y la evolución en el tiempo también. Y fíjense cómo la información que aporta este método es más sensible que la geografía. También es un método útil en el estudio de las choroiditis multifocales con panoveitis. Esta es información publicada por el grupo de Speyer, donde usando este método podemos ver pequeños microspots hipoautofluorescentes que son característicos de esta enfermedad y que permiten predecir un daño más extenso del epitelio pigmentario comparado con la información clínica macroscópica. Estos microspots, que son solo visibles por autofluorescencia, pueden predecir futuros spots en el tiempo, y estos spots ayudarían al diagnóstico diferencial de esta enfermedad con otras enfermedades similares. Este es un ejemplo. Aquí vemos a la derecha una autofluorescencia. Esta imagen peripapilar hiperautofluorescente corresponde a la membrana neovascular coroidea, y estas múltiples lesiones pequeñas hipoautofluorescentes son las características de la enfermedad que hablamos, choroiditis multifocal con panoveitis. Vemos, por ejemplo, en este sector estos microspots hipoautofluorescentes rodeados por un halo más claro. Son estas lesiones que predicen futuras lesiones macroscópicamente visibles y hablan justamente de actividad inflamatoria. En este otro ejemplo vemos en esta mujer varios tipos de lesiones, algunas lesiones más redondeadas y amarillentas y otras más grisáceas y elongadas. Bueno, este método de multicolor vemos un poquito más claramente esa diferencia, y por autofluorescencia vemos nuevamente lesiones hipoautofluorescentes con un anillo más claro y unas lesiones que se comportan un poco diferentes, las que son más grandes. Si hacemos el corte de OCT, si hablamos justamente de multimodalidad, vemos aquí en la mácula lo que representa un nódulo inflamatorio y esta placa a nivel del epitelio pigmentario
que representaría más una membrana neovascular coroidea. O sea, dos lesiones diferentes por la misma enfermedad. En esta paciente, lamentablemente, esa membrana quiescente coroidea se convirtió luego en una membrana activa que exudó y que provocó una alteración en la visión central, generando luego una fibrosis subretiniana central. Aquí, bueno, el angio-CT permite detectar la presencia de una membrana neovascular coroidea que se desplazó hacia la mácula. También es un método útil para patologías poco evidentes, como es la SOR. Pacientes que consultan por un escotoma central creciente, que tienen una lesión poco visible en el fondo del ojo, pero sí por autofluorescencia, donde vemos esa lesión hiperautofluorescente que con el tiempo se va haciendo más oscura en la zona central, y que si relacionamos con el OCT, vemos esta trizona de una zona no afectada, una zona donde hay compromiso de fotorreceptores y una zona donde ya hay un compromiso de epitelio pigmentario y cúreo capilar que se ve como hipoautofluorescente. La angiografía da una información también útil, pero menos útil que la autofluorescencia, en mi opinión. Este es un ejemplo de un cuadro menos marcado, más reciente, de hiperautofluorescencia con bordes más claros que hablan de actividad de esta enfermedad. Y nuevamente la diferencia entre la angiografía y la autofluorescencia. También es un método muy útil para patologías graves como la cordiopatía serpinginosa, donde la autofluorescencia, al igual que la angiografía con fluoresceína, nos permite detectar filtración en este último caso y hiperautofluorescencia, la autofluorescencia, para hablarnos de que la enfermedad se está activando, está haciendo nuevas lenguas de inflamación. Y que con el tiempo, con el tratamiento, se van oscureciendo como las lesiones previas. Entonces vimos que es un método complementario importante porque identifica patrones y signos diferenciales para algunas uveitis posteriores, porque es útil para evaluar evolución de la enfermedad, es un método no invasivo, muy útil para ello. Permite detectar cambios subclínicos que pueden predecir daño futuro, como vimos en las colitis multifocales, y contribuye a la detección y seguimiento de complicaciones de uveitis. Bueno, un método que ya es un gold estándar en oftalmología y también en uveitis es el OCT. Como en todas las patologías maculares, también en las uveitis es útil para evaluar y hacer un seguimiento del edema macular, y también, por ejemplo, para buscar biomarcadores de mala agudeza visual, como la presencia de DRIL, de desorganización de las capas internas de la retina, como vemos en el ejemplo de la derecha, disrupción de la capa elipsoide, presencia de quistes, área de quistes, presencia de puntos hiperreflectivos o grosor de la mácula central. Son todos signos negativos predictores de mala agudeza visual. Y por supuesto es el método ideal para evaluar la respuesta terapéutica haciendo un seguimiento del grosor macular y la morfología de la mácula con el tratamiento. También es un método muy útil para la detección y para el seguimiento de la membrana neovascular coroidea con el tratamiento. Este es un ejemplo, un paciente con una presunta histoplasmosis ocular. Vemos aquí las lesiones periféricas de una membrana neovascular coroidea con hemorragia juxtapapilar. Vemos por angio-CT la presencia de una membrana coroidea y por OCT la exudación a nivel macular y la evolución con el tratamiento antiangiogénico con la cicatriz residual por la membrana tipo 2, ¿no? La evolución con el tratamiento, aquí vemos una reactivación en la primera imagen de la derecha y la necesidad de hacer más inyecciones, como ustedes imaginan. Y por ejemplo también es útil para detectar isquemia. Este es un ejemplo, una joven que debuta con un cuadro agudo de distorsión visual bilateral, tenía estas lesiones blanquecinas en ambas máculas y una aparente vasculitis oclusiva. La angiografía, que es el método estándar para evaluar esto, nos mostraba realmente que había múltiples stops vasculares a nivel macular. Y bueno, y el OCT nos muestra indirectamente
esta hiperreflectividad en las capas medias y profundas de la retina y una presencia leve de fluido subfoveal. Por supuesto que al indagar la paciente tenía aftas orales y tenía además a la evaluación test de Patergia positivo y un HLA-B51 positivo que nos ayudó por supuesto al diagnóstico clínico de enfermedad de Behçet. El OCT acá se convierte en un método ideal para el seguimiento de estas lesiones con el tratamiento. Bueno, y por supuesto también es un método muy útil para el seguimiento de la enfermedad de Arad. Realmente es un método imprescindible. En la fase aguda nos permite detectar estas lesiones características, la presencia del desprendimiento bulloso multilobulado, estos septum de fibrina que son tan característicos de esta enfermedad, las ondulaciones del epitelio pigmentario por el engrosamiento coroideo y por supuesto el engrosamiento coroideo difuso en polo posterior muy marcado. El tratamiento nos permite hacer un seguimiento y evaluar la involución del desprendimiento seroso de la retina y la disminución del engrosamiento coroideo. Entonces, claramente, un grosor coroideo aumentado habla de que la enfermedad está presente. Una reducción del grosor coroideo con el tratamiento habla de una buena respuesta. Un reengrosamiento coroideo hablaría de una reactivación y una reducción marcada del grosor coroideo con el tiempo y una atrofia de la coroides. Este es un ejemplo de una paciente tratada para enfermedad arada que, bueno, en la tercera imagen de la izquierda vemos que hay un reengrosamiento de la coroides que habla de una falta de respuesta, una falta de intensidad del tratamiento y por lo tanto necesidad de aumentar la dosis o agregar otra medicación, que fue lo que se hizo con una nueva buena respuesta al tratamiento con el seguimiento por OCT. Como en este ejemplo de la derecha, hay una reactivación bastante tiempo después del primer episodio, no va a ser tan marcado el engrosamiento coroideo. Hay que tener cuidado. Fíjense que aquí, comparando con esta imagen de una coroides prácticamente normal, que se fue reduciendo en grosor, luego vuelve a aumentar el grosor, lo cual nos tiene que hacer pensar en una reactivación. A mí me gusta siempre mucho remarcar que así como hablamos en la angiografía, la importancia de no limitarnos a estudiar el polo posterior, también podemos hacerlo con el OCT, sin contar con un aparato sofisticado, simplemente ampliando la zona de observación hacia los costados y buscando información o de inflamación o de consecuencias de la inflamación. Este es un ejemplo, esto es un montaje de OCT, son diferentes tomas de OCT de un paciente con una necrosis aguda de retina, donde podemos ver, por ejemplo, en la fase aguda, que la hialoides está adherida, podemos ver la vitreitis, que está localizada fundamentalmente a nivel de la papila y los vasos sanguíneos. Vemos si extendemos la zona de observación a la periferia, esta hiperreflectividad que corresponde a las zonas de necrosis inflamatoria, y esta esquisis, que es muy común como consecuencia de la necrosis. Y vemos con el tiempo cómo se va separando la hialoides con este vitrio enfermo, vitrio turbio, y esta es una etapa importante por el alto riesgo que tiene de generar un desprendimiento de retina. Por eso tanto la ecografía como el OCT nos permiten detectar pequeñas tracciones o pequeños desprendimientos de retina que pueden orientarnos a una conducta terapéutica quirúrgica. En este otro ejemplo, nuevamente vemos en la periferia las áreas de necrosis, que se ven como hiperreflectivas, esta zona peligrosa de esquisis provocada por la necrosis, y luego vemos cómo aquí se produce un desprendimiento de retina, y por supuesto la conducta aquí es quirúrgica, y bueno, nuevamente el OCT muestra la respuesta tras la cirugía de reaplicación retiniana, con una retina muy adelgazada por la necrosis y la atrofia. Este es un caso de una paciente que tenía un cuadro de disminución visual unilateral, tenía un desprendimiento seroso de la retina, pero el OCT no mostraba más que eso. Si buscamos información un poco más fuera de la mácula, veíamos acá lo que parecía una tumoración en el sector a nivel ecuatorial temporal superior. Entonces, ¿por qué no buscar cortes de OCT en ese lugar? Y acá sí pudimos ver que había
un engrosamiento coroideo hiporreflectivo nodular, acompañado de fluido que seguramente es el que se volcaba en forma descendente hacia la mácula. Esa lesión era sugestiva de un granuloma coroideo y en el contexto de una presunta sarcoidosis fue tratada con corticoides y vemos cómo por OCT se ve una respuesta favorable terapéutica tanto en la mácula como en la zona originalmente inflamada de la coroides. Otra importancia de la evaluación por OCT de la periferia es detectar retinosquisis, que puede ser degenerativa o puede ser secundaria a la inflamación crónica, como ocurre en algunos casos de uveitis intermedia. Cuando no es muy evidente, cuando es plana, por ecografía es más difícil de detectar. En este ejemplo podemos incluso por OCT detectar una zona de tracción, que es lo que marca la flecha, que podría generar eventualmente un desprendimiento de retina a partir de la ruptura de esa membrana interna de la retina. Y otra función importante del OCT puede ser evaluar las zonas de bolas de nieve que están en algunos casos adheridas a la retina y que pueden generar, por ejemplo, rupturas o membranas traccionales, como en este caso, a partir de un banco de nieve. Podemos detectar pequeños desprendimientos de retina o agujeros de retina en pacientes con un vitrio enfermo, incluso con mayor sensibilidad que la ecografía cuando son pequeños o cuando son operculados. Entonces, ya para terminar, algunos tips que les puedo compartir del uso del OCT, este método tan usado en oftalmología y especialmente en las uveitis. Uno de ellos es usar siempre la función follow-up para el seguimiento y control terapéutico. Vimos la importancia del seguimiento de una lesión con el tratamiento y siempre revisar la segmentación, que si es automática puede no ser la adecuada. Cortar las zonas de interés en polo posterior y en periferia, como vimos recién, nos puede dar una información complementaria útil, por ejemplo, para detección de inflamación coroidea, como vimos en el último ejemplo. Mover el sitio de mayor resolución hacia el vitrio y hacia la coroides, dependiendo de qué queramos evaluar. Si queremos ver, por ejemplo, la interfase vitreoretiniana o el estado del vitrio, o si queremos profundizar hacia la coroides. Y como vimos en casi todos los ejemplos que les traje, combinar en tiempo real OCT y otros métodos de imágenes para aprovechar al máximo la información de cada método, como vimos que reza el término multimodalidad. Bueno, eso es todo, muchas gracias, espero haberles sido útil.